Como se señaló en una cápsula anterior, según la teoría neoclásica, la economía está compuesta de mercados. Existe un mercado para cada objeto llamado mercancía. Así, el mercado de bananas o el mercado inmobiliario son resultado de la confluencia de 4 elementos. La mercancía, por una parte; en segundo lugar, los oferentes o vendedores de esa mercancía; en tercer lugar, los compradores o demandantes de esa mercancía; y por último, el precio al que esa mercancía se sujeta a las transacciones. Ese precio que tiene la característica de ser de quid pro quo, es decir, de intercambio entre equivalentes en valor. Quien compra la mercancía da a cambio de la misma una cantidad de dinero u otra mercancía cuyo valor se estima equivalente al de la mercancía que se está transando. En la teoría neoclásica existe, así, para cada objeto y en particular para el trabajo, un mercado. Y el mercado de trabajo constituye precisamente el error fundamental de esta teoría, de la teoría neoclásica, a la que también hemos aludido como teoría tradicional. ¿Cómo funciona el mercado de trabajo? Según la teoría neoclásica, el trabajo es una mercancía, y los propietarios de esta mercancía en su origen son los consumidores, los seres humanos. Son por tanto los oferentes o vendedores de la misma. Y estos están más estimulados a vender la mercancía cuanto más elevado es el precio de esa mercancía, el trabajo. El precio del trabajo es el salario. Entonces, a mayor salario, mayor estímulo para que los oferentes, consumidores, se sientan estimulados a ofrecer más. A menor salario, disminuye el estímulo y la oferta de trabajo también se reduce. Por otro lado están los demandantes de trabajo. La demanda que se explica fundamentalmente por las empresas, aunque también forman parte de la demanda de trabajo las instituciones que, no siendo precisamente empresas, pudiendo ser públicas, por ejemplo, o sociales, demandan trabajo para sus efectos específicos. ¿Qué significa esto? Que a mayor salario, las empresas demandantes de trabajo se verán negativamente estimuladas a demandar el factor. Mientras más bajo sea el salario, mayor el estímulo para demandar trabajo, contratar trabajo, y mientras más alto sea este, menor el estímulo para hacer contratos de trabajo, demandar trabajo. La situación fundamental del mercado del trabajo que es importante tomar en cuenta es la que se refiere al pleno empleo. Es una situación en la que el salario determina la igualdad entre las intenciones de vender trabajo de los consumidores y las intenciones de comprar trabajo de las empresas e instituciones. En ese punto se verifica entonces el pleno empleo. Se supone que todos los que desean trabajar al salario vigente encuentran una actividad en la cual emplearse, y todos aquellos que buscan trabajadores para sus propósitos específicos los encuentran. ¿Qué sucede entonces cuando el salario aumenta por encima de ese nivel de pleno empleo? El salario, que como dijimos antes ya es el precio del trabajo, al encarecerse, anima a los consumidores a vender más trabajo e inhibe a las empresas a comprar tanto trabajo como compraban cuando el salario era más bajo. Ante ello, aparece el desempleo involuntario, es decir, consumidores deseando vender su trabajo al salario vigente o incluso a uno más bajo y no pudiendo hacerlo debido a que las intenciones de contratar trabajo de las empresas no se halla estimulada por el nivel salarial. ¿Cuál es, por tanto, la expectativa de las empresas para que se corrija el fenómeno? Que el salario disminuya. El desempleo se explica por una elevación artificial o exógena de los salarios. Decimos en este sentido que se trata de una elevación artificial, la que provoca el desempleo involuntario, en la medida en que resulta de eventos ajenos a los que son propios de los mercados.
Así, los factores que explican la elevación de salarios en las economías de mercado, según la teoría neoclásica, son la educación pública, la salud pública, los sistemas de pensión y retiro, que estando a cargo del Estado normalmente descansan sobre la base impositiva, y todos aquellos factores que proviniendo de parte del Estado, de las instituciones públicas, se convierten en bienes y servicios que son transferidos a las familias o a los particulares, a los consumidores, por mecanismos institucionales que son ajenos a los mercados. Este tipo de bienes y servicios, sistemas de pensión, educación pública o salud pública, subsidios a los alimentos o al transporte, elevan los salarios, según la teoría tradicional, de manera que desestimulan la demanda de trabajo por parte de las empresas, del aparato productivo y de las instituciones públicas, y estimulan, en todo caso, la oferta de trabajo por parte de los particulares, de los consumidores. Aparece el desempleo y, por tanto, la implicación lógica de que solo desaparecería si desapareciesen todos esos bienes y servicios. Pero a ese fenómeno en específico nos vamos a referir un poco más adelante. Por el momento es importante retener la idea de que la elevación de los salarios por encima de su nivel de libre mercado es lo que, según la teoría neoclásica, provoca el desempleo involuntario. Preguntémonos ahora por qué el concepto mercado de trabajo es un error de la teoría neoclásica. Lo es porque se demuestra que las empresas contratan a más trabajadores no cuanto más baratos se venden los trabajadores a las empresas u ofrecen su trabajo a las mismas, sino cuanto más venden de aquello que las empresas producen. Si las empresas observan que sus ventas crecen, se ven estimuladas al salario vigente sin que éste disminuya, se ven estimuladas a contratar a más trabajadores. En la medida en que sus ventas crecen, contratan a más trabajadores. En contraste, incluso si el salario decrece, al ver las empresas que sus ventas se reducen, inevitablemente despiden a trabajadores. Quizás, existiendo en el sistema trabajadores dispuestos a desarrollar las mismas tareas que otros que están empleados por un salario más bajo, las empresas se sientan animadas a contratar a los trabajadores más baratos en lugar de los más caros. Pero la disminución salarial no las impelirá a contratar tanto al trabajador caro como al barato. En otras palabras, la disminución salarial no determina el crecimiento del nivel de empleo en el sentido en el que la teoría neoclásica lo dice. Esto significa lo siguiente: en el agregado de la economía, el conjunto de empresas que conforman el aparato productivo demandan trabajo, es decir, determinan el nivel de empleo, no en función de la declinación salarial, sino en función del crecimiento de las ventas, o puesto en otras palabras, crecimiento del mercado. A mayor mercado, mayor nivel de empleo. Si a esto se le asocia la relación con el salario, se arriba a la siguiente conclusión interesante. Cuando crecen los salarios, los hogares, conformados por los consumidores, los hogares se ven invitados a comprar más bienes y servicios de las empresas. Al vender más las empresas, hacen crecer los niveles de empleo. Lo que significa entonces que para el agregado de la economía, la relación entre el nivel de empleo y los salarios es positiva. Si aumentan los salarios, aumenta el nivel de empleo. Y si decrecen los salarios, cae la capacidad adquisitiva de los consumidores y por tanto las ventas de las empresas. Y al caer las ventas, cae el nivel de empleo. Hallamos entonces una contradicción en el sentido de la relación salarios-empleo que acabamos de postular respecto a la que postula la teoría neoclásica. Para la teoría neoclásica, disminuir el nivel de salarios implica hacer crecer el nivel de empleo. Para este otro enfoque,
al que vamos a conocer a partir de hoy, a distinguir a partir de hoy, bajo el nombre de teoría de la inexistencia del mercado de trabajo, elevar el nivel de salarios implica hacer crecer la capacidad de compra de los hogares y, por tanto, el volumen de ventas de las empresas, lo que a su vez dará lugar a que crezca el nivel de empleo. Si crecen los salarios, aumenta el nivel de empleo. Habrá que preguntarse entonces, a partir de este error, ¿cómo se puede sostener política económica efectiva para resolver el problema del desempleo involuntario si la causa del fenómeno es entendida en el sentido incorrecto? Eso precisamente es lo que acabamos de poner en evidencia aduciendo a la teoría neoclásica.